¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Inmaculado Corazón de María. Les saludo en el programa en el nombre del Padre. Mi nombre es Giovanni Alexis, misionero de Lazos de Amor Mariano por gracia de Dios. Ya desde hace 6 años. ¡Ja, qué belleza! El Señor ha hecho maravillas en esta alma. Hoy les invito a que compartamos juntos este santo. Se llama Santo Tomás de Aquino. Este santo es un santo muy impresionante porque en la iglesia dejó un legado muy hermoso en su teología y su filosofía. A Santo Tomás de Aquino se le ha apodado con el nombre de el Doctor Angélico. Y no por cualquier cosa, 4 razones. La primera, se le dice Doctor Angélico por su pureza. Porque es que este hombre tiene un pudor, el pudor de los ángeles. Era un hombre muy casto, muy puro. Con una mirada podía incluso ver reflejar el rostro de Dios. Es una cosa hermosa, es la pureza de Santo Tomás de Aquino. La segunda era el conocimiento tan grande que tenía para con los ángeles. Él escribió una teoría sobre los ángeles, la cosa más impresionante. Ninguna persona en el mundo ha escrito sobre la naturaleza angelical como la escribió este hombre. El tercero, por la cercanía tan impresionante que tenía hacia Dios. No había persona más cercana a Dios en la tierra que este hombre. Entonces, como le digo, su mirada deslumbraba santidad. Y cuarto y último, era un hombre muy sabio, su sabiduría y su inteligencia era angelical. Y de él tenemos una herencia, un legado muy hermoso sobre las virtudes morales. Él nos habla mucho sobre la moral como la parte fundamental de nuestra vida. Pero una de esas virtudes en la que me voy a enfocar en este momento es aquella primera que mencioné por lo que se le decía que era el Doctor Angélico y era sobre el pudor. Ahora en día en las familias no conocemos mucho esta virtud. Muy de seguro le vas a preguntar a la mamá o pregúntale a cualquier persona qué es el pudor. Y muy de seguro muy pocas personas te van a saber contestar. El pudor es una virtud innata en la persona. El pudor es lo que nosotros, es la expresión que nosotros como personas debemos de cuidar respecto a nuestro cuerpo. Sabemos que ahora en día se ha dañado tanto la virtud del pudor. Hemos visto cómo se ha degradado en las películas, cómo vemos programas de televisión, novelas, cómo incluso en la vida de las personas, de las familias, los niños han sido escandalizados por medio del impudor. Incluso vemos cómo mamá se baña con sus hijos, desnudas en el baño. Eso es un escándalo grande porque están deformando la conciencia psicológica del niño. Vemos cómo con los niños se acuestan en la cama a verse novelas en donde tienen actos impudorosos. Así estamos deformando el corazón del niño y lo estamos llevando a una inclinación pervertida. De ahí es que tenemos una actualidad tan sexualizada. Por eso les invito a que nos enamoremos mucho de esta virtud, el pudor, la modestia en la persona, el pudor en el vestir. No les estoy diciendo que es que pudor es vestirse como hasta taparse hasta el cuello y las manos con mangas largas y los pantalones hasta los tobillos, no. El pudor es tan normal y eso se tiene que ver mucho reflejado en el cristiano. El pudor en el cristiano tiene que ser algo normal, algo donde una persona cuando uno la vea no va a reflejar un acto sexual o no va a reflejar una malicia, sino que va a reflejar respeto. Va a reflejar que esa persona es una persona honorable. Va a ver en una persona a un Cristo y a una Virgen María actualizado. Eso es lo que vamos a ver en una persona con pudor. Por eso les invito a que investiguen un poquito más de este tema, para que nos empapemos más, no les dé miedo, porque el pudor y la castidad es lo que debe de reinar en este momento y es lo que va a ir en contra de la sexualidad desordenada, de las violaciones, de todos aquellos programas que es lo que más se vende lamentablemente en la televisión. Si nosotros vemos las películas, las telenovelas, incluso las caricaturas, más que todo orientales, vemos que todo está contaminado con impudor y sexología. Ahora en día tenemos que cuidar más el pudor de nuestros niños, enseñarle que hay que respetar nuestro cuerpo y enseñarle a respetarle el cuerpo de las demás personas. No tener miedo de hablarle de las partes íntimas a los niños, de que pene se llama pene y vagina, vagina. No tenerle miedo a educar a los niños sexualmente y ayudarles a cuidar su pudor. Vemos también como madres ahora en día en los hogares, en los barrios,
cómo visten a las niñas con chorcitos pequeños. Incluso celebran cuando dos niños pequeños se besan en la boca. Tal vez sea muy tierno, pero cristianamente eso es impudoroso, sin entrar a escandalizar. Debemos enseñarle a los niños desde pequeños de que se besan en la mejilla y que un beso en la mejilla es algo tan natural como besar a la mamá en la mejilla. Todo eso es un acto de amor. Vamos a darle gracias a Dios porque nos enseña a través de ese santo que la virtud del pudor es una virtud angelical y que el Señor nos enseña que somos bienaventurados cuando somos puros, porque gracias a la pureza podemos ver a Dios. Y es muy bonito porque la gracia de Dios también se va a reflejar en los ojos de aquellas personas que son puras. Vamos a darle gracias a Dios y pidámosle a la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de su pureza, de su pudor y de su modestia. Y después de María, nadie como San José. Nos encontramos para agradecerle al Señor tantas bondades, tantas maravillas que hace con nosotros a lo largo de nuestra existencia. Y qué bueno poder crecer, poder caminar juntos en unas palabras de aliento, en unas palabras, como lo decía Él en estos días en el Evangelio. El reino de los cielos se parece a una semillita. Se cuenta que en alguna ocasión estaba la tienda del cielo. Y allí, en la tienda del cielo, había un ángel. Y un ángel que estaba atendiendo. Y pasó un hombre. Y vio en las estanterías varios productos. Y entre estos productos estaba unas porciones de amor, unas porciones de paz, unas porciones de sabiduría, unas porciones de diálogo, de comprensión, de salvación. El hombre se acerca al ángel y le dice: bájeme de esas cosas que hay en los estantes. Y entonces el ángel le bajó y le empacó en una bolsita muy diminuta. El hombre dijo: pero si yo pedí muchas cosas, ¿cómo me lo da en estas cositas, en esta bolsita tan pequeña? Y entonces el ángel le dice: lo que pasa es que Dios da semillas, Dios no da todo el producto. A usted le toca multiplicar, a usted le toca cultivar esas semillas. Queridos hermanos, así es nuestra fe, así es nuestra vida, así somos en el reino de Dios. La tarea es de cada uno de nosotros, es responsabilidad nuestra cultivar las semillas. Recordemos que Dios no nos necesita, Dios se vale de nosotros, y esa es la gran enseñanza que nos deja la palabra de Dios. Cuando uno mira las parábolas del reino, tanto en San Mateo, que es concretamente, o también en San Lucas o en San Marcos, que nos dan unas pequeñas pinceladas de lo que es las parábolas, nosotros descubrimos esa pedagogía del Señor, una pedagogía que nos lleva cada día a descubrir la bondad, a descubrir el designio de Dios, a saber que somos responsables y constructores de esta tarea, que no es de uno ni del otro, sino que es de cada uno muy a modo personal. Bienvenidos a este encuentro en el cual nos proponemos retomar, profundizar, promover valores humanos y cristianos para construir una familia sana, con buenas relaciones, una familia que sea una esperanza de construcción de una sociedad diferente. Pero también los valores que promovemos son para toda la sociedad, para nuestro comportamiento social. Quisiera retomar una frase del Evangelio que nos va a ayudar a la reflexión que estamos haciendo. El Señor les dijo a sus discípulos: miren,
La paz les dejo, la paz les doy, pero no se la doy como la da el mundo. Nosotros hemos venido en Ciudad Bolívar en una fuerte campaña. Una campaña que es Ciudad Bolívar enciende una luz de esperanza por la paz, por la salud y por la vida. Tenemos que seguir en esa campaña, no se puede acabar. Esa campaña tiene que ser permanente, porque ahí no se nos olvida y nos coge ventaja lo otro. Pues bien, ¿qué pasa con el tema de la paz? ¿Cuántas palomitas hemos pintado? Lo que hace que existimos. ¿Cuántas oraciones hemos hecho por la paz? ¿Cuántas jornadas por la paz? Y pareciera que cada día es más esquiva la paz. Pero entonces nos tenemos que preguntar, ¿será que la paz que estamos buscando no es la verdadera o la manera como la estamos buscando no es la adecuada? De pronto yo pensaría por allí, aunque también me preocupa la primera pregunta. ¿Qué tipo de paz estamos buscando? Porque el que hace la guerra y maneja las armas busca la paz, pero ¿a costa de qué? De la muerte, la paz de los sepulcros. Y esa no es la paz que debemos buscar. ¿Sí? La paz, el estado de ánimo que empieza por uno mismo, ¿sí? Y que se transmite y que se comparte y que en todas partes se olfatea ese ambiente de serenidad, de tranquilidad, de saber mirar las cosas, ¿sí? Es importante, y las metodologías también. Quizá la manera de buscarla no ha sido la más adecuada. Pero el Evangelio entonces nos dice, primero, que la paz es un don de Dios, un don. La paz les doy, mi paz les doy, ¿sí? Es la paz de Jesús, la paz de Dios, ¿sí? El Papa San Juan Pablo II, en un mensaje sobre la paz, decía eso. La paz es un don de Dios y una tarea humana. Bueno, entonces, primero partamos como de esa base. El don de la paz. Pidámosle a Dios el don de la paz para cada uno, para la familia, para el sector, el ambiente en donde estamos. Mira, aquí en Ciudad Bolívar tenemos unos sectores muy violentos, ¿sí? Hay que trabajar porque esos sectores se pacifiquen, ¿verdad? Pero también hay familias que viven en conflicto con los vecinos, no se soportan y se tiran cosas, es lo más fastidioso. Ensucian la acera, le tiran al otro quién sabe qué, inventan unos cuentos todos raros, ¿sí? Que le echan al vecino que para que le vaya mal. No, esa no es vida y eso no es lo que el Señor quiere. Hay que recuperar la paz, la sana convivencia. Miren, hablemos de desarmar los espíritus. Hay que dedicarle una reflexión a este desarmar los espíritus, porque vale la pena dedicarle tiempo a eso. Y verán ustedes qué tan necesario, y sería una primera estrategia para convertirnos todos en pacificadores, en constructores de paz, generadores, obreros de la paz. ¿Por qué? Porque es que nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo paz interior, entonces, ¿cómo voy a pretender estar en paz en mi familia, estar en paz con mi vecino? Miren, si el muchacho, la muchacha, el papá o la mamá o la tía tienen un problema grande que resolver, siempre lo vamos a ver en la casa haciendo mala cara. ¿Por qué? Porque tienen que poner una cortina y entonces no son capaces como de compartir, porque están presionados por un problema cualquiera que sea. Entonces se daña la convivencia con los demás. Se daña la convivencia y no me pueden hablar. Entonces al muchacho le van a decir cualquier cosa y ahí mismo pone cara de bravo, cierra la puerta, se pone los audífonos y
Hasta ahí no hay diálogo, porque no hay una paz interior. Pacificar el espíritu. Vamos a dedicarle una meditación a esta pacificación del espíritu con su metodología como un aporte interesante a esta consecución de la paz. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Dopo il lungo itinerario dedicato alla preghiera, Después de un largo itinerario dedicado a la oración, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. mi auguro che Deseo que questo itinerario della con este preghiera itinerario de la oración siamo riusciti a pregare un po' di meglio, no? hayamos logrado rezar un poco mejor. Su alcuni temi che l'Apostolo Paolo Deseo propone reflexionar nella sua sobre algunos lettera ai Galati. temas que el apóstol Pablo propone en Una su carta a los lettera molto Gálatas. importante. Es una carta muy importante, Anzi, diría incluso decisiva. Non solo per conoscere No solo meglio para l'Apostolo, conocer mejor al ma apóstol, soprattutto per considerare sino alcuni argomenti sobre todo para che considerar egli algunos affronta argumentos in profondità, que él afronta en mostrando la profundidad, bellezza del mostrando la Vangelo. belleza del Evangelio. In questa lettera, En esta carta, Pablo riporta Pablo parecchi cita riferimenti varias biografici referencias biográficas ci que nos permettono di permiten conocer la su sua conversión y la decisión de poner su vida al servicio servicio de Jesucristo. Él Él afronta además algunas temáticas muy importantes para la fe, como las de la libertad, de la de la gracia y del modo de vivir y de la forma de vivir cristiana, que son extremadamente actuales, porque tocan muchos aspectos de la vida de la Iglesia de nuestros días. Es una letra muy Es una carta muy actual, Sembra parece escrita para nuestros tiempos. el primer rasgo que se desprende de esta carta es la gran obra de evangelización realizada por el apóstol, que al menos 2 veces había visitado las comunidades de la Galacia durante sus viajes misioneros. Pablo se dirige a los cristianos de ese territorio. No sabemos exactamente a qué zona geográfica se refiere, ni podemos afirmar con certeza la fecha en la que escribe esta carta. Sabemos que los Gálatas eran una antigua población celta que a través de muchas peripecias se habían asentado en esa extensa región de Anatolia, que tenía su capital en la ciudad de Anchira, hoy Ankara, la capital de Turquía. Ahí estaban. Pablo dice solo que a causa de una enfermedad se vio obligado a pararse en esa región. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, encuentra, sin embargo, una motivación más espiritual. Dice que atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Los 2 hechos no son contradictorios, indican más bien que el camino de la evangelización no depende siempre de nuestra voluntad y de nuestros proyectos, sino que requiere la disponibilidad para dejarse moldear y seguir otros recorridos que no estaban previstos. Hay una familia que me ha saludado, que está entre vosotros, que tiene que aprender otra lengua, porque irán a misionar en aquellas tierras. El Espíritu los lleva. También hoy, muchos misioneros que dejan la patria y van a otra tierra a hacer la misión. Ciò che verifichiamo comunque è che Lo nella que sua indefesa opera evangelica debemos notar l'apostolo era es la riuscito a preocupación fondare diverse piccole pastoral comunità. de Pablo. Bueno, había logrado fundar muchas más comunidades. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, una regione,
no hacía enseguida no se iba a la gran catedral. Buscaba pequeñas comunidades que son la levadura de nuestra cultura cristiana de hoy. Comenzaba formando pequeñas comunidades y estas crecían e iban adelante. También hoy este método pastoral se hace en cada región misionera. La semana pasada me llegó una carta de un misionario de Papúa Nueva Guinea y dice: está predicando el Evangelio en la selva. La gente que no conoce ni siquiera quién era Jesucristo. Es hermoso. Y forma pequeñas comunidades. Este es el método de evangelización, de la primera evangelización. Lo que nosotros debemos notar es la preocupación pastoral de Pablo. Es todo fuego él. Después de haber fundado estas iglesias, se da cuenta de un gran peligro. El pastor, como el papá o la mamá, enseguida se dan cuenta de los peligros de los hijos. Un gran peligro que corren para su crecimiento en la fe. Crecen y hay peligros. De hecho, se habían infiltrado algunos cristianos venidos del judaísmo, los cuales con astucia empezaron a sembrar teorías contrarias a la enseñanza del apóstol, llegando incluso a denigrar su persona. Comienza con la doctrina, luego llegan a mirar lo que decía el apóstol, le quitan autoridad. Como se ve, es una práctica antigua, la de presentarse en algunas ocasiones como los únicos poseedores de la verdad. Y pretender rebajar también con la calumnia el trabajo realizado por los otros. Esos adversarios de Pablo sostenían que también los paganos debían ser sometidos a la circuncisión y vivir según las reglas de la ley mosaica. Van hacia atrás, retroceden a las observaciones, a los mandatos de antes, que ya habían sido como superados por el Evangelio. Retroceden. Por tanto, los Gálatas habrían tenido que renunciar a su identidad cultural para someterse a normas, prescripciones y costumbres típicas de los judíos. Y no solo eso. Esos adversarios sostenían que Pablo no era un verdadero apóstol y por tanto no tenía ninguna autoridad para predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros vemos esto en alguna comunidad cristiana, en alguna diócesis. Se comienzan historias y luego a perseguir al párroco, al obispo, el camino del maligno, esta gente que divide, que no sabe construir. Y en esta carta a los Gálatas vemos que se procede así. Los Gálatas se encontraban en una situación de crisis. ¿Qué tenían que hacer? Escuchar y seguir lo que Pablo les había predicado, o escuchar a los nuevos predicadores que le acusaban. Es fácil imaginar el estado de incertidumbre que animaba sus corazones. Para ellos, haber conocido a Jesús y creído en la obra de salvación realizada con su muerte y resurrección era realmente el inicio de una vida nueva, una vida de libertad. Habían emprendido un recorrido que les permitía ser finalmente libres, no obstante su historia fuera tejida por muchas formas de violencia, de violenta esclavitud, no menos importante que la que le sometía al emperador de Roma. Por tanto, delante de las críticas de nuevos predicadores, se sentían perdidos e inciertos sobre cómo comportarse y a quién hacer caso. Pablo o esta gente que viene ahora enseñando otra cosa. ¿A quién tenían que escuchar? En resumen, había mucho en juego.
Esta condición, la que he dicho recientemente, no está lejos de la experiencia que diversos cristianos viven en nuestros días. No faltan tampoco hoy, de hecho, predicadores que sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación puedan turbar a las comunidades. Se presentan, en primer lugar, no para anunciar el Evangelio de Dios que ama al hombre en Jesús crucificado y resucitado, sino para reiterar con insistencia como auténticos custodios de la verdad, así se llaman ellos, cuál es la mejor forma de ser cristianos. Con fuerza afirman que el cristiano verdadero es al que ellos están vinculados, a menudo identificado con ciertas formas del pasado, y que la solución a las crisis actuales es volver atrás para no perder la genuinidad de la fe. También hoy, como entonces, está la tentación de encerrarse en algunas certezas adquiridas en tradiciones pasadas. Pero ¿cómo podemos reconocer a esta gente? Por ejemplo, una de las líneas, un signo, es la rigidez. Delante de la predicación del Evangelio que nos hace libre, que nos vuelve gozosos, ellos son rígidos. Se tiene que hacer eso, tiene que hacer esto otro. La rigidez es justo de esta gente. Seguir la enseñanza del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos hará bien para comprender qué camino seguir. El indicado por el apóstol es el camino liberador y siempre nuevo de Jesús crucificado y resucitado. Es el camino del anuncio que se realiza a través de la humildad y la fraternidad. Nosotros predicadores no conocemos a veces lo que es la humildad, fraternidad. Es el camino de la confianza mansa y obediente. Los predicadores no conocen ni la mansedumbre ni la obediencia. Quien es manso y obediente va adelante en la certeza que el Espíritu Santo obra en todos los tiempos de la Iglesia. En última instancia, la fe del Espíritu Santo presente en la Iglesia nos lleva adelante y nos salvará. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan de esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy un nuevo ciclo de catequesis. Deseo que reflexionemos juntos sobre algunos temas que el apóstol Pablo presenta en su carta a los Gálatas. Esta carta, por una parte, nos ayuda a conocer mejor la vida del apóstol, su conversión, su seguimiento de Jesús. Por otra parte, nos invita a profundizar en algunas cuestiones importantes que él plantea y que son muy actuales también en la Iglesia de hoy, como la libertad, la gracia y el modo de vida cristiano. Después de haber fundado algunas pequeñas comunidades en la región de Galacia, San Pablo advirtió un peligro. Comenzaron a infiltrarse algunos cristianos provenientes del judaísmo, que exponían teorías contrarias y se presentaban como los únicos poseedores de la verdad, y sembraban confusión y división. Aquellas primeras comunidades, gracias al apóstol, habían conocido la vida nueva y la libertad en Cristo. Sin embargo, ante estas críticas y estas tensiones,
Su fe comenzó a tambalear. También hoy, como en aquellos tiempos, algunos presentan el cristianismo como si fueran los dueños de la verdad, con la tentación de encerrarse en algunas formas y tradiciones del pasado como posible solución para las crisis de hoy. Frente a esta tentación, la enseñanza que nos da el apóstol en la carta a los Gálatas es que sigamos el camino liberador y siempre nuevo de Jesús resucitado y resucitado, crucificado y resucitado. Que continuemos en la vía del anuncio, que se realiza por medio de la humildad y la fraternidad, y que lo hagamos confiados, con la certeza de que el Espíritu Santo siempre actúa y guía a la Iglesia. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que son tantos hoy. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que celebraremos la próxima semana, que nos ayuden a abrirnos a su gracia, para poder ver, juzgar y actuar según desde la verdad y la libertad que proceden del encuentro con Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.